Muy buenos días. En esta ocasión les traemos el seminario del riesgo cardiovascular asociado a las dislipidemias. Nuestro grupo está conformado por Isabela Benavides, Andrés Casarán, Dayana Paya y quien les habla, Steven Hernández. Este seminario estará compuesto de 6 partes: una introducción, una fisiopatología, epidemiología, diagnóstico, farmacología y tratamiento para las dislipidemias. En múltiples ocasiones habremos escuchado decir que las dislipidemias aumentan las probabilidades de generar aterosclerosis, infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones del sistema circulatorio. ¿Pero qué son las dislipidemias? Básicamente son niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas en la sangre. Para entender mejor las dislipidemias es importante entender qué es el colesterol. El colesterol es un lípido que está en todas las células y no está allí por estar. Este cumple varias funciones importantes. Entre estas, tenemos que se encarga de otorgar una consistencia adecuada a la membrana celular. Por otro lado, es precursor de sustancias muy importantes para el desempeño del organismo, como por ejemplo hormonas como el cortisol, vitaminas como la vitamina D, y es uno de los principales compuestos de la bilis. Además de esto, el colesterol también se puede añadir a las paredes formando placas. Esta placa va a entorpecer el flujo sanguíneo. También tiene como este aspecto negativo. En cuanto a la fisiopatología, en una primera instancia, debemos entender que las lipoproteínas son complejos no macromoleculares que están compuestos por proteínas y lípidos. Estos se encargan de transportar masivamente las grasas por todo el organismo. Dentro de estas lipoproteínas tenemos principalmente el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que tiene aproximadamente la mitad de su composición son proteínas y la otra mitad son lípidos. Luego tenemos el LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, que tienen un contenido más alto en lípidos. Luego las VLDL, que son las lipoproteínas de densidad muy baja, donde los niveles de lípidos alcanzan el 92%, y finalmente el kilomicrón con tan solo un 2% de proteína. Como se menciona, estas están por todo el cuerpo, ya que se encargan de abastecer de grasas y lípidos a todo el organismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los lípidos y los triglicéridos son insolubles en el plasma. Por esto se combinan con proteínas formando las lipoproteínas para poder ser transportadas. Es importante resaltar que estos complejos macromoleculares se encuentran por todo el cuerpo, supliendo esas necesidades de grasa, ya sea para utilizarla de manera energía o para almacenarlas. Pues vemos cómo se une con las proteínas para así poder traspasar las diferentes membranas que lo van a llevar a sus destinos finales. Teniendo en cuenta que pues siempre se ha escuchado hablar del colesterol bueno y el colesterol malo, hay que aclarar algo. Y es que como por sus diferentes densidades, el LDL tiene una tendencia a acumularse en las paredes de las arterias. Esta condición se conoce como la aterosclerosis. Por otro lado, el HDL elimina el colesterol de la sangre y lo devuelve al hígado. Basado en esto, se le da el nombre de colesterol malo al LDL, ya que es el que tapona las arterias, y colesterol bueno al HDL, ya que es el que se encarga de que estos excesos de colesterol vayan al hígado. Este es un esquema de la formación de esas placas de colesterol o de grasas que se mencionaba previamente. Pues vemos que normalmente ellas estarían siendo transportadas por medio del torrente sanguíneo. Sin embargo, hay momentos en el que se pueden acumular y forman las células espumosas, que básicamente son acumulados de grasa. Estos cúmulos de grasa
pues van a entorpecer, o sea, van a quitarle espacio a los glóbulos rojos para que puedan pasar tranquilamente el agua oxigenada y pues por ende van a interferir negativamente con el transporte del oxígeno de la sangre. Este es un pequeño esquema, aquí vemos la arteria, vemos cómo se va formando pues el cúmulo de grasa y esto hace que cada vez sea más difícil que pasen. Esta condición pues es la aterosclerosis. Por otro lado, también esto se puede, digamos, romper debido a factores como la inflamación y esto va a formar coágulos, que es la respuesta natural del cuerpo. En estos casos las vías se van a obstruir y en este momento es imposible que el oxígeno sea transportado, por ende pues van a empezar algunos problemas en el organismo. Si este fenómeno bloquea las arterias carótidas del cuello o los vasos sanguíneos del cerebro, vamos a tener un derrame cerebral. Pues aquí podemos ver cómo está obstruida. Si este se da en las arterias coronarias que alimentan el corazón, puede provocar un ataque cardíaco. Finalmente, si esto ocurre en la vascularización de las piernas, se puede dar una enfermedad arterial periférica. También es importante entender que las dislipidemias pueden ser primarias o secundarias. Las primarias están asociadas más a la combinación entre dieta y genes y la secundaria están asociadas a otras enfermedades o condiciones como la diabetes mellitus, el alcoholismo, la falla renal crónica, el hipertiroidismo, enfermedad hepática, entre otras. También es muy importante en la fisiopatología tener en cuenta que la síntesis del colesterol está relacionada con los componentes del sistema nervioso autónomo y pues como sabemos este tiene una mayor actividad durante la noche. Por ende, la síntesis del colesterol se realiza principalmente en las horas de la noche. En cuanto a la epidemiología, se encuentra que para el 2021 Estados Unidos es el país con el mayor índice de obesidad en el mundo, alcanzando valores de obesidad del 38% para este año. Estos son datos extraídos de su población adulta, entonces bajo este contexto pues tenemos que como la obesidad es uno de los factores de riesgo más alto, pues esta es una enfermedad muy común que se manifiesta por ejemplo, en la enfermedad arterial coronaria, que la sufren aproximadamente 16 millones y medio de estadounidenses, también vemos que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tienen como el riesgo de presentar esta patología durante su vida. Pues acá vemos cómo debería estar una arteria normalmente. Aquí vemos cuando se empiezan a formar estos cúmulos de grasa y finalmente cuando están totalmente taponadas y ya no se puede oxigenar de manera correcta. También pues en Estados Unidos eh, esta enfermedad arterial coronaria es la condición relacionada con el corazón más común. Por otro lado, como pues se había hablado de la enfermedad arterial periférica, esta también es bastante común en Estados Unidos y la padecen alrededor de 8,5 millones. El problema con esta es que no se puede diagnosticar y por otro lado no se puede tratar. Por ende, en el momento en el que se desarrolla es muy difícil que la persona pueda convivir con esta enfermedad. Incluso a algunas personas se le ha tenido que retirar los miembros inferiores para poder continuar con su vida. Como pues se mencionó en la clase anterior, estos son como los principales riesgos para pues las patologías en general. Como vemos, pues las condiciones genéticas, la edad, los niveles de colesterol, la etnia, obesidad, estos pues ya son más relacionados con el estilo de vida, como lo son el tabaquismo, la obesidad, la dieta y el sedentarismo. Bueno, en el contexto colombiano tenemos que la dislipidemia mixta
Básicamente esta es una alteración lipídica y lipoproteica que se asocia al riesgo cardiovascular y esta se caracteriza por la presencia conjunta de la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, que esta afecta pues al 51,4% de la población e individualmente afectan al 41 y al 5,4%. Pues estos son niveles altos de colesterol y estos son niveles altos de triglicéridos. Finalmente, en un menor porcentaje tenemos la hipercolesterolemia familiar, que básicamente esta se provoca cuando un gen que se hereda a través de uno o ambos padres. Entonces esta enfermedad se nace con ella y básicamente lo que evita es que el cuerpo deshaga pues al tener menos niveles de HDL no puede deshacerse del exceso de colesterol y se taponan las arterias. Finalmente, se encuentra que en la población mayor a 65 años está aumentando esta enfermedad y como consecuencia más del 80% de las personas que mueren por esta patología son mayores a 65 años, por lo cual se nota mucho que uno de los factores de riesgo más importantes es la edad. Finalmente, se tiene en cuenta que la enfermedad isquémica coronaria es la principal causa de mortalidad y se espera que para el 2025 sea la primera causa de morbilidad. Algo muy importante a tener en cuenta es que normalmente esta patología no evidencia síntomas, el colesterol alto no evidencia síntomas hasta que, por decirlo, es muy tarde. Por ende es importante controlarlo periódicamente y tener buenos hábitos de vida.